Bueno, seguimos con esta conferencia. Esta va a ser la 7ª conferencia que se llama Currículum de Formación de Jóvenes. Ese sí está en el manual. Creo que es el capítulo 8 del manual. Pues en esta primera conferencia vamos a definir en qué consiste el Currículum de Formación de Jóvenes, que lo voy a abreviar CFJ. Conoceremos las 7 esferas del Currículum de Formación de Jóvenes y sus temas, y veremos cómo programar los temas. ¿Qué es el Currículum de Formación de Jóvenes? Bueno, son los diversos temas o contenidos que deben enseñarse a los jóvenes de nuestras congregaciones en esta generación. Una forma de verlos como las asignaturas de una universidad, o por qué no, las asignaturas del diplomado que están llevando, ¿verdad? Es como la serie de cursos o materias, asignaturas que están llevando para graduarse de algo. Entonces, vamos a verlo así, es como la serie de temas que deberían más o menos conocer los jóvenes. Vamos a hablar que hay 7 esferas. El plan de salvación, la Biblia, libro por libro, la doctrina cristiana, la vida cristiana, la ética cristiana, la apologética y el desarrollo humano. Son como las 7 áreas de cursos, así como podemos decir que ustedes ocupan cursos de Biblia, de ministerio, de teología, de historia, de misiones, ¿verdad? Estos serían como las áreas grandes, ¿verdad? Entonces, la primera esfera es el plan de salvación. Eso es lo primero, con lo que hay que arrancar con los jóvenes. Presentarles el Evangelio de Jesucristo. Hay una necesidad de que la juventud se entregue a Jesucristo. Cada cierto tiempo tenemos que presentar el plan de salvación. ¿Por qué? Porque a veces suponemos que todos son cristianos y no necesariamente. Siempre van a venir nuevos jóvenes. O a veces un joven que creíamos que era cristiano y resulta que no, que nunca realmente se había entregado. O hay jóvenes que lo escuchan una vez y dicen, no, todavía no estoy seguro. Lo vuelvan a escuchar otra vez y están conscientes de que tienen que tomar una decisión y entregarse a su Señor, pero no lo han hecho, porque lo dejan. Entonces cada cierto tiempo hay que brindar la oportunidad de presentar el Evangelio. Entonces es una parte importante. Luego la esfera número 2 es la Biblia, libro por libro. O sea, estudiar los libros con los jóvenes, los libros de la Biblia con los jóvenes, uno por uno. Libros como Proverbios, Eclesiastés, Santiago, Génesis, Daniel y Apocalipsis son libros esenciales para presentar a los jóvenes. ¿Por qué Proverbios? Porque tiene un montón de consejos que pueden servir para ellos. Igual Eclesiastés. Santiago, porque es una de las epístolas más prácticas. O sea, lo que tiene son instrucciones muy prácticas para la vida. Génesis, ¿por qué? Por todo el ataque que tienen ellos de la evolución. Entonces, para que comprendan los principios. Y Daniel de Apocalipsis, porque los jóvenes, por lo general, por curiosidad normal que tienen, les gustan los temas de escatología. O sea, les gustan los temas de los últimos tiempos. Les llama la atención porque quieren saber de eso. Y escuchan a otras personas hablando del tema. Y entonces tienen dudas de cómo va a ser el fin del mundo. Más con tantas cosas que salen. Y ahora que salió la película 2002 y las profecías mayas y todo eso. Entonces les surge curiosidad realmente qué dice la Biblia sobre el fin del mundo. Luego, doctrina cristiana. Para reconocer las falsas doctrinas hay que conocer la doctrina verdadera. ¿Qué dice Efesios 4:14? ¿Qué dice? Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, observados de tierra de todo viento de doctrina, los tratamientos de hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas del horror. Ok. Sí, para que no seamos llevados por vientos de doctrina. Es importante también los énfasis denominacionales porque les ayuda a tener una identidad.
Hay ciertas cosas que son muy, por ejemplo, de los presbiterianos, ciertos puntos doctrinales. Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque les crea cierta identidad a los jóvenes. Igual, bueno, los pentecostales tendrán sus ciertos puntos principales, los bautistas. Entonces, enseñar especialmente esos énfasis, ¿verdad? Que son solo de nuestra denominación. Lo mejor es enseñarles el credo o confesión de nuestra iglesia. La cuarta esfera es la de vida cristiana. Los temas que tienen que ver con el andar diario del creyente, estos son muy importantes. Son esenciales para el discipulado. Cosas como el compromiso cristiano, los dones, el ministerio, el amor cristiano, la obediencia cristiana, el evangelismo, la mayordomía, no solamente del dinero, ¿verdad?, sino de nuestro tiempo, de nuestros talentos, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de mayordomía lo primero que piensan es en el diezmo, en la cuestión económica. No, estamos hablando de mayordomía de todo. Oración, estudio bíblico, ayuno, compañerismo, el fruto del Espíritu, la responsabilidad misionera, la adoración, el perdón, la gracia. O sea, son temas que tienen que ver con la vida cristiana. No son doctrina pura, sino más bien son temas que ocupan para su andar diario como cristianos. Ellos tienen que aprender a orar, tienen que aprender a estudiar la Biblia, tienen que aprender a tener una mayordomía, tienen que aprender a amar a los otros hermanos, a obedecer al Señor. Hay que enseñarles que tienen una responsabilidad misionera como cristianos que son. Entonces estos temas son los que tienen que ver con la vida cristiana. Luego también la esfera de ética cristiana. Como cristianos tenemos que tener una posición ante los diferentes temas. Por ejemplo, el género, ¿verdad? Cuando hablo de machismo, de feminismo, bioética, ¿verdad? ¿Qué pensamos como cristianos de la fecundación in vitro? ¿Qué pensamos como cristianos de la clonación? Etcétera. ¿Qué pensamos como cristianos de la planificación familiar? Desde un punto de vista ético. Racismo, derechos humanos, homosexualidad desde un punto de vista ético. También se podría ver apologético, pero digamos que desde el punto de vista ético. La música secular, ¿verdad?, que es una de las grandes incógnitas, ¿verdad?, para muchos jóvenes. No saben si como creyentes podemos escuchar música secular o no podemos escuchar música secular. Bueno, es uno de los temas de ética. Videojuegos, baile, divorcio, etc. Entonces nosotros tenemos que tener una posición cristiana acerca de esos temas. Primero nosotros como líderes, y hay que incentivarlos, que a ellos como jóvenes tienen que tener una posición sobre esos temas. Especialmente aquellos que ya están entrando próximamente a una universidad, porque de ahí es muy importante que tengan una posición sobre esto, porque si no la universidad les va a enseñar otras posiciones, porque son temas que se hablan mucho en la universidad, tal vez menos cuando están en la preparatoria, pero cuando están en la universidad sí hay que tener muy clara una posición de la mayoría de sus temas. Apologética sería la sexta esfera, que es la defensa de la fe. Los jóvenes tienen que entender que su fe se sostiene racionalmente y que la pueden defender. Ver temas como el sufrimiento. Hay gente que se pregunta, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué sufrimos? El tema de las sectas, de la reencarnación, de la evolución, de los extraterrestres, de la deidad de Cristo, etc. O sea, el montón de temas apologéticos que hay. Por ejemplo, yo estuve tratando, como les dije hace poco, el tema de los falsos profetas. Eso entra un poco, ¿verdad?, en apologética. La séptima esfera es la esfera de desarrollo humano, las que tienen que ver con su etapa de vida. Esta tal vez es la parte más importante y la que tenemos que tratar más en la sociedad jóvenes. ¿Por qué? Porque son las necesidades que están pasando más a su nivel como adolescentes. Por ejemplo, en la parte social, hablar de la amistad, de la afectividad, del noviazgo, de las relaciones familiares,
la preparación matrimonial, etc. Cuando hablo de afectividad me refiero a temas como, no necesariamente ellos tienen un noviazgo serio, sino que empiezan con ¿qué? Con besos, con ciertas caricias. Hay relaciones más informales, ¿verdad? Que en algunos países les dicen fris o amigobios, amigos con derechos. O sea, hay toda una serie de expresiones para esa relación donde no es noviazgo, pero ya están teniendo cierto contacto con el sexo opuesto, solo que no es formal. Entonces, con ese tipo de temas que me refiero cuando hablar de afectividad. Yo, por ejemplo, he dado como tema besos y ver lo que dice la Biblia de los besos. Pero pocos de ustedes probablemente han sacado tiempo para dar una clase sobre los besos. Para dedicar una sociedad joven a hablar de los besos. Es un tema, y de hecho se sabe que con eso empiezan, ¿no? Con eso empiezan por lo general los jovencitos y las jovencitas a ejercer su sexualidad. ¿Cómo? Dando besos al sexo opuesto. Luego, en el área intelectual, cosas como la elección vocacional, los dones, el estudio, la empleabilidad, es decir, la capacidad que yo tengo para ser empleado, o sea, para que me empleen, cosas como el trabajo. En los cambios físicos, en los temas de desarrollo físico, los cambios de la pubertad, la drogadicción, la sexualidad, los trastornos alimenticios. En el emocional, hablar de las emociones, de las crisis, del abuso, de la violencia. A la hora de programar los temas tenemos que equilibrarlos en la programación del año. O sea, mi sugerencia es equilíbrenos. Usar el plan de salvación en actividades especiales es mi sugerencia. O sea, cuando ustedes hagan campamentos o salidas o algún tipo de actividad, esa cosa, sí, usar el plan de salvación y dar 2 veces al año los temas de las otras 6 esferas. Entonces, este es un ejemplo de cómo se podría programar un año. Por ejemplo, en enero, Génesis. En julio, Santiago. Vean que ese es el del área de Biblia. En febrero, el credo. En agosto, escatología. Ese es el área de doctrina. En marzo, sexualidad. En septiembre, la amistad. Es el área de desarrollo humano. En abril, bioética. En octubre, el racismo. Son temas de ética cristiana. En mayo, mayordomía. En noviembre, los dones espirituales. Son temas de vida cristiana. Y en junio, las sectas, y en diciembre, la evolución. Son temas de apologética. Pero hay que tratar de como guardar ese sano equilibrio. Puede que alguno de estos temas uno diga, no, vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque vemos una necesidad nueva. Eso puede pasar. Pero entonces lo que hacemos es, bueno, sustituimos uno por otro. Porque nos dimos cuenta de pronto que, no sé, nos dimos cuenta que hay problemas de violencia en el grupo. Entonces probablemente decidamos que podemos quitar el de cierto mes y moverlo para el otro año y hablar del tema de la violencia porque es una necesidad en ese momento. Pero en general podemos tener por lo menos un plan general que nos sirva para mantener ese equilibrio. ¿Qué hemos visto en esta conferencia? Bueno, ¿en qué consiste el currículum de formación de jóvenes? Las 7 esferas del currículum de formación de jóvenes y sus temas y cómo programar los temas.